Hola, hola, bienvenidas a 50 y Palante, el podcast creado especialmente para la mujer madura como tú y como yo, que está lista para disfrutar al máximo de la segunda mitad de su vida. 50 y Palante es el podcast donde encontrarás un espacio para abordar los temas que nos importan y nos afectan en esta etapa llena de desafíos. Soy Ileana Ketchum, autora del libro Vive la buena vida después de los 50 y tu anfitriona de 50 y Palante, donde junto con mis invitados tendremos una sola misión: no dejar que la edad nos detenga. Mi invitada de hoy es la tanatóloga Paola Renero. Es posible que nunca hayas escuchado hablar de esta profesión, tanatología. La verdad es que es bastante nueva. Te cuento un poco. Un tanatólogo es quien ayuda a las personas a transitar los cambios y sus duelos. Esas pérdidas pequeñas y grandes que ocurren a lo largo de la vida, incluyendo la muerte y todo lo que ocurre en el medio, como esos que nos suceden después de los 50. Este episodio está de lujo, no tiene un minuto de desperdicio. Y es que comenzamos hablando de las pérdidas y salimos felices hablando de la vida. Fue una conversación honesta, profunda e inspiradora, donde tocamos los temas que nos afectan en esta etapa de la vida y que hizo que ambas en algún momento nos emocionáramos. Espero disfrutes tanto como yo este episodio con Paola Renero. Y aquí estamos en 50 y Palante. Estamos con una persona muy especial que nos va a ayudar a transitar los cambios que vienen con la edad. Quiero darles ahora ya la bienvenida a la tanatóloga Paola Renero. Bienvenida. Gracias, Ileana. Para mí un placer de verdad acompañarte y con este tema además fascinante, importante y muchas veces olvidado. Así es una de las constantes en la vida es el cambio, pero es impresionante como de verdad somos un animal de costumbre. Nos gusta nuestra zona de confort, donde todo parece estable y que no cambia. Y cuando vienen esos cambios, sobre todo cuando ya tenemos más añitos, mira, nos desbarajustamos, sentimos que el piso se nos mueve y a veces nos cuesta seguir para adelante. En la primera parte de la vida, que es cuando vemos tantos cambios desde el niño, del adolescente, del joven, el maduro, la sociedad ha estudiado esos cambios. Pero en la segunda mitad de la vida, que según el doctor Diego Bernardoni dijo aquí, es la más larga y no la han estudiado. Se redondea de 50 para adelante o 50 en adelante y no tocan cada una de las diferentes etapas. Es por eso que hoy quiero conversar contigo y quiero conversar con una primera pregunta para que las personas que nos escuchan entiendan y sepan qué es la tanatología. La tanatología es una disciplina científica. Es relativamente nueva, que no ha logrado ser ciencia en totalidad, pero cumplió con los estudios para convertirse en una disciplina científica. Surge alrededor de los 50 del siglo pasado, o sea que ya tan nueva no es, ya pasó también sus 50, ¿no? Sus 50 bajos, altos. Por lo tanto, la reconocemos como el estudio de la muerte, el sentido de los procesos para morir. Estudia el sentido del proceso para morir. Esa fue su base. La doctora Elizabeth Kubler-Ross es quien empieza a reconocer esta respuesta emocional natural ante cualquier pérdida. Cuando a una persona al final de la vida le daban el diagnóstico, empezaba a transitar un duelo. El duelo es el proceso adaptativo activo, único, personal, universal y necesario para poder transitar las pérdidas. Este proceso lo vivían las personas que estaban al final de la vida y este fue como la base, ¿no? ¿Qué hacíamos con ellos? ¿Qué sentían? ¿Qué vivían? ¿Cómo lo transitaban? ¿Qué emociones se activaban? Todas estas cuestiones que empezamos a transitar en un duelo y hoy en la actualidad
reconocemos que duelo es la respuesta natural ante cualquier pérdida, como bien lo dijiste, somos resistentes al cambio, nos resistimos. Por supuesto, creamos vínculos importantes con muchísimas cosas, lo que son valiosos, por supuesto, conectamos con muchas cosas y el duelo se encarga de acompañar y encontrar, reconocer el proceso válido. Te decía que es necesario. Muchas veces al dolor le hacemos así, lo barremos abajo de la alfombra y realmente la tanatología desde mi lugar, me ha enseñado que hay que ver el dolor, hay que reconocer este proceso porque es necesario para adaptarnos a estas nuevas realidades que no van a parar, ¿no? Por supuesto, nace desde la muerte, pero al final reconoce el proceso del duelo como este proceso necesario y adaptativo ante la vida. ¿Por qué los seres humanos tratamos de no sentir, de no afrontar nuestras emociones? Y luego nos pasa el cuerpo y también la mente y el espíritu, la factura. ¿Por qué esa tendencia que tenemos nosotros hacia no sentir, hacia no reconocer las emociones? Sobre todo si son negativas. Negativas entre comillas, porque no hay emociones negativas, ¿no? Simplemente que unas nos gustan y otras no. Es la energía que causan. Y te voy a decir algo que es, yo he buscado y me he documentado qué daño nos hace llorar y no hay ninguno. Es más, es necesario llorar, pero sí estaban calificadas, ha cambiado muchísimo, estamos de veras en nuevas tendencias ante las emociones, cosa que me parece valiosísimo, pero te voy a decir que genera unas lágrimas, por ejemplo. Tenemos unas neuronas espejo, es la neurona de la empatía. Si yo te veo llorar, lo natural no es que se contagie el dolor, es que yo sienta esta empatía y me sienta extraño, porque es mucho más fácil reír, cantar, estar bien. Y esta sensación de yo no poderte quitar tu dolor emocional nos genera impotencia. Tendríamos que estar bien, tenemos mucho mejor ranqueadas la alegría, la tranquilidad, la paz, que estas que generan en nuestro cuerpo energías negativas. Por esto se les llama negativas, yo les llamo incómodas, y que efectivamente las emociones, ni las cómodas o las incómodas, están hechas para vivir en nuestro cuerpo, Leana. Necesitan que las saquemos, necesitan vivir fuera. Es una respuesta natural ante un evento. Cuando tú estás contenta, ríes, cantas, bailas, esto se nos da muy natural. ¿Cuántas veces en casa oímos, ya no llores? Bueno, con el chiquito que se cae, ¿no? Un chiquito se cae, entonces mamá se acerca y le dice, no pasó nada, no llores. Y aprendimos a decir, no pasó nada cuando sí pasó. Y lo natural es decir, y me dolió. No va a quedar doliendo porque el dolor, como la alegría y las risas, son temporales. Pero el dolor, al ser tan incómodo y tener esta energía tan intensa en nuestro cuerpo, no quisiéramos sentirlo y porque tampoco nadie nos enseñó a que llorar sana es desintoxicante. Hay estudios que claramente cuando tú lloras por tristeza, hay químicos tóxicos que estás sacando de tu cuerpo. Hoy y todos los días recibo personas en consulta que me dicen, es que no debo de llorar. Es más, cuando estamos en la sesión, que la intención de la sesión es que lloren, es un espacio sano para llorar, lo primero que me dicen, perdón, 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 no, no te disculpes. Es verdad, porque sabemos que llorar incomoda a las personas que están a nuestro alrededor. Y a veces nosotros pensamos más en nosotros que en la persona que lo está pasando mal. Y la persona que lo está pasando mal se preocupa de incomodar. Pero hay algo que tú dijiste que me encantó, eso de que las emociones no están hechas para quedarse dentro del cuerpo. Es una frase que realmente tiene mucho poder, esa oración, porque te hace consciente de la necesidad de sacarlo. Y te voy a contar una anécdota que cuando hablamos de las pérdidas o los dolores, yo tengo 3 hijos, tengo 3 varones. Con el tercer embarazo yo quería, por supuesto, que fuera una niña. Tenía esa ilusión. Y bueno, yo hice todo lo que tenía que hacer para que fuera niña. Entonces, bueno, cuando me enteré que iba a ser varón, por supuesto, me causó tristeza y me puse a llorar y estaba así como muy sensible y todas mis amigas me decían, pero ¿por qué lloras? Tú no tienes que llorar,
si eso es una bendición. Y yo les decía, claro, yo sé que es una bendición. Y cuando yo quise tener 3 hijos, claro, me gustaría, pero quería tener 3 hijos. Y yo les decía, es que a mí se me murió una ilusión. Solamente déjenme llorarla porque se me murió una ilusión. Algo tan simple, digamos, sencillo, y tuve mi duelo. O sea, duró 3, 4 días, no me acuerdo, 2 días, no lo sé. Pero se me murió una ilusión. Más nada, no es un ser humano, sino simplemente una ilusión. Igual como cuando muere una mascota, ¿no? La gente, sobre todo muy apegada, otras personas no lo entienden y también se le murió una persona querida, importante, y un hábito, una rutina, que es una de las cosas que quiero comentar, que empecemos a comentar sobre lo que pasa después de los 50. Claro, gracias por compartir esto porque tenemos para reconocer las pérdidas en la vida, no solamente son las pérdidas tangibles, es esta parte de reconocer que hay pérdida de ilusiones, de sueños, de proyectos, esta ilusión de tener una niña, de ponerle moños, de ponerle vestido. Claro que duele, pero justamente ¿qué pasa con el entorno? No llores. O sea, como buscar siempre lo positivo y claramente teníamos que llegar ahí, pero no antes del proceso. Parecería que pasar por este proceso de adaptación, de reconocimiento de emociones, de sensaciones, pues estaría mal. Y desde esta perspectiva, desde la tanatología, transitar, porque es esto, hay que transitar lo que yo quería, dolerlo, llorarlo, enojarnos, sentirlo para poder transformarlo. El dolor sana dolor. ¿Cómo es eso? Si a ti te duele la cabeza, ajá, ya sé que hace mucho ruido. El dolor sana dolor. I got it. ¿Ok? Si no te duele la cabeza, ¿cómo sabes que hay algo que resolver? Exacto. Tal vez tomar agua, descansar, reconocer que estás estresada, que no has dormido bien. Ese es una alerta. Como diríamos, un síntoma. Un síntoma, exacto. Y al final lo que yo tengo que hacer es, este dolor me da la respuesta para sanarlo. El dolor sana dolor. Si yo no veo ese dolor, probablemente no voy al médico, no lo puedo sanar, no lo veo. Y nos hemos acostumbrado a no ver el dolor justamente por lo que decías, no llores, hay cosas buenas. Definitivamente el tránsito por el duelo, la intención es renovarnos, es cambiar, pero para ello hay un proceso muy importante y en las pérdidas intangibles, para las que no hay un ritual funerario, claramente no existe. Fíjate que dices algo muy importante. Has dicho eso de que las emociones no están dentro, no están para estar dentro del cuerpo y que el dolor sana dolor y que muchas veces cuando la emoción se queda en el cuerpo no nos damos cuenta del dolor y es súper difícil sanarlo. Y yo quiero hablar de las pérdidas que suceden, que las vemos como normales, pero que son pérdidas y que suceden en la madurez. Te comento un poco. Las simples rutinas de la vida, que llevaban mucho tiempo del hogar, de la casa, del trabajo, cambian. Que los hijos a lo mejor se ven más concretos, se van y también cambian tus rutinas. Las relaciones entre tus amistades, amigos, familiares cambian. El trabajo, de pronto te llega la jubilación o te dice simplemente, mira, hasta aquí, cambia. Tus deseos de lo que querían hacer cambias. Y lo peor, lo que es más visto, el rostro cambia, el cuerpo cambia, la salud cambia. Ahí hay un duelo. ¿Cómo podemos trabajar con ello? ¿Tú has tenido alguna experiencia, alguna anécdota que quisieras compartir? Claro, la verdad es que yo no sé, porque el inicio de mi carrera fue con adultos mayores, si bien no mujeres de 50, eran los adultos mayores y ellos me enseñaron, Ileana, que no se llega a este momento de la noche a la mañana. Tuvimos 50 años y más para prepararnos a esta transición y le llamamos pérdidas necesarias. Si el bebé no sale de la panza, no puede crecer, no puede evolucionar y no se puede desarrollar. Son pérdidas necesarias. Todas las que nombraste son necesarias y me decía alguien, yo con toda la experiencia que tengo, imagínate que tuviera
18 años. Me comería el mundo. La vida es muy sabia, porque hoy todo lo que tengo es a través de la experiencia, los años, claro. Y no es que la vida nos cobre factura, simplemente se llaman consecuencias naturales y otras elegidas, pero nadie nos enseña. Vamos a caminar si nos enseñaron, por ejemplo, la adolescencia es una de las grandes pérdidas naturales y necesarias. Tengo que desprenderme de papá y mamá para empezar mi camino a la juventud, al adulto joven, digamos. Si no pasara, pues entonces es que no evolucioné, no crecí, no aprendí. ¿Qué hacemos con los adultos mayores, por ejemplo? Ellos no se arrepienten de lo hecho, se arrepienten de lo que dejaron de hacer. Nadie en su momento final me habla de la piel caída, que va a pasar. Estas generaciones estamos resistiéndonos a lo natural. No queremos que llueva, no queremos que cambien las estaciones, no queremos que la vida vaya tan rápido, no queremos aparecer en un live sin filtro, no queremos salir desmaquillados, no queremos. Y esto se llama resistencia. No quiero que lo natural suceda. Y el duelo, como me lo han dejado saber mis grandes maestros, que son las personas que veo todos los días, es un viaje interior hacia adentro. Y para esto me gustaría regalarte 3, porque alguien por ahí dijo, ¿qué herramientas me vas a dar? Lo leí y entonces yo no me puedo quedar sin cumplir. Es importante revisar este camino. ¿Cómo llegamos aquí? Hay 3 preguntas que me gustaría, se queda grabado el live, entonces no corran a apuntarlas, pueden verlas después, que revisáramos esta línea de vida. ¿Qué fui que ya no soy? No que tengo que ya no tengo, que también duelen las cosas físicas y materiales y la casa de mamá y papá cuando tuve que salir de ahí. Pero ¿qué fui que ya no soy? ¿Qué fui que sigo siendo? ¿Y qué soy que ya no seré? Hoy tú y yo estamos viviendo el día más joven a partir de mañana, ¿cierto? Me encantan esas preguntas y me gustaría más aún me comentaras qué es lo que generalmente te responden a esas 3 preguntas. Si es mucho, pues alguna respuesta que te haya pues tocado. Ya no soy la niña de casa, ya no soy tal vez a quienes ya se jubilaron, ese empleado que recibía un sueldo. Ya no seré esa mamá que persigue a los niños para que se vaya o que los recoge de la escuela. Hay muchísimas cosas que dejamos de ser, pero justamente, Ileana, y a mí me gusta recalcar, no llegamos aquí de la noche a la mañana. Nos estamos perdiendo el proceso y eso duele. Cuando no nos hemos parado a ese viaje interior que he construido, quién soy, hemos aprendido a ser hacia afuera. No lo decías, el rol de mamá, el rol de familia, recoger, correr, ir y venir, a trabajar ante este cuerpo por lo que se ve, no por lo que yo quiero. Muchas veces me hablan del duelo de juventud desde este lugar de pero voy a envejecer. ¿Qué piensas tú de la vejez? Por eso el duelo es muy único y es muy personal. Yo a quien vi envejecer cerca, ¿qué creo yo de la vejez? Y lo desafortunado es enfermedad, aislamiento, depresión, soledad. Ahora les quiero hablar de mi libro Vive la buena vida después de los 50. Lo escribí con la ilusión de ayudar a la mujer latina a transitar esta etapa tan llena de cambios de la que poco se habla. Aquí comparto información real, herramientas útiles, historias verdaderas, mucha inspiración y una guía de ejercicios de autoconocimiento para que te empoderes y hagas de esta etapa de la vida, ¿por qué no?, la mejor. Descubre mis 7 secretos para sentirte radiante, llena de entusiasmo y vitalidad. Vive la buena vida después de los 50. Búscalo en Amazon. Y eso es lo que hemos visto muchísimos de mi generación. Pero fíjate que yo siempre digo que después de los 50 hay una conexión muy, pero muy especial con la espiritualidad. Y te comienzas a hacer esas preguntas que acabas de decir. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Para dónde voy? ¿Qué deseo?
Y por eso me gusta la separación de la mitad y la segunda, porque bueno, hoy en día hemos llegado a una longevidad que podemos decir que a los 50 estamos más o menos en la mitad de la vida, pero es que hay un cambio no solamente físico, un cambio espiritual que te hace hacer esas preguntas. Sin embargo, hay muchísima gente, como lo dices, que se niega a aceptar. Yo digo que lo primero en la vida para un cambio, pues si no te gusta dónde estás y quieres ir a otro lugar, lo primero que hay que hacer es aceptar dónde estás. Y a veces ese es el gran problema, que no aceptamos dónde estamos. No queremos aceptar nuestra realidad, sea la realidad de que ya no trabajo, sea la realidad que ya no tengo las amistades que tenía o la relación pues que tenía antes. Tú como tanatóloga, ¿qué nos puedes decir a una persona que de pronto está estancada y no aceptar la realidad que le circunda? Y que me imagino que te pasa. Más de lo que me gustaría. Insisto, no queremos crecer. Y yo no sé si en tu casa, pero mi abuela decía, crecer duele. O sea, y los niños que están creciendo les duelen las articulaciones, ¿no? El estiramiento, algunos las rodillas, algunos los pies, porque están estirando, están transformándose. Esta etapa, por supuesto, se tiene que transitar desde este duelo que me duele. Existe mucha nostalgia y aquí quiero hacer la diferencia entre nostalgia y melancolía. La nostalgia es saludable. La melancolía es una de las principales detonantes o ingredientes de la depresión. La melancolía es creer que todo tiempo pasado fue mejor. En algún momento, en esta mitad, empiezo a reevaluar los proyectos y las cosas que no hice y que no cumplí. Y me mantienen en este lugar. Regreso al pasado considerando que fue lo mejor, lo que no hice y lo que sí hice. ¿Qué hacemos con el tránsito del duelo? Reconocer por qué no lo hice. Porque definitivamente éramos una persona distinta a la que somos hoy. Este aprendizaje y crecimiento nos deja tocar el pasado, abrazar lo que hoy tengo de él y reconocer lo que hoy no me es útil. A mí no me gusta decir suelta el pasado, yo creo que abrázalo y toma lo que es útil para llegar aquí, porque finalmente somos nuestras pérdidas, también las ganancias, pero las pérdidas son parte de la vida, son lo que nos hacen resilientes, lo que nos hace conscientes de que nada es para siempre. Pero cuando no lo vemos y no tocamos ese momento, el dolor, no estamos apreciando nuestro presente. Al final es este momento de tránsito, de reconocer mi pasado, abrazarlo, qué me sirve, qué traigo para el presente, qué no hice, por qué no lo hice y qué hago con eso que no hice hoy. Porque esto no se acaba hasta que se acaba, Ileana. O sea, finalmente este lugar nos lleva a reconocer y a recolocar la vida. Claramente la espiritualidad, lo dijiste muy bien, en el duelo se mueven la espiritualidad, cuestionas lo que yo creía, las creencias, si esto es lo que yo soy. Y cuando hablo de yo soy, no es de lo que yo hago, es este viaje interior. ¿Quién soy? Que justamente el adolescente lo vive igual. ¿Quién soy? ¿El niño de casa o el adulto que me quiero convertir? Yo no quiero dejar a mamá, no quiero que me suelte, pero ahora, y nosotros igual. Yo no me quiero arrugar tanto, yo no quiero que me duela la rodilla, pero claramente en todos estos yo quiero, nos perdemos del hoy, lo que hoy tengo, lo que hoy he logrado, lo que me han dado estas pérdidas, que es aprendizaje, crecimiento, podemos reevaluar las prioridades, nuestras relaciones sociales no van a ser las mismas. En muchos casos, no en todos, perdemos esa necesidad de pertenecer, que eso lo viven los adolescentes. Sí. Fíjate que me estás diciendo del yo soy y eso me hace pensar en que a lo largo de la vida somos muchas personas. Somos niños, somos adolescentes, somos estudiantes. Unas etapas se quedan por más tiempo y otras van muriendo. Lo que quiere decir que nosotros en esta vida morimos muchísimas veces. Y vivimos otras tantas, ¿no? Sí, claro. Pero llego aquí porque la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto hablar de la muerte? ¿Por qué nos cuesta tanto prepararnos para lo único seguro que tenemos en la vida? ¿Por qué nos cuesta tanto conversar con nuestra pareja
sobre cómo te ves tú cuando yo no esté o cómo me veo yo si tú no estás. ¿Por qué? ¿Por qué ese miedo tan grande? Si nosotros cuando nos vamos de viaje, y ahora con internet más, pues averiguamos todo lo posible para prepararnos, pero no lo hacemos. Nos da miedo. ¿Por qué? Ya lo respondiste. Da miedo, da dolor. Parece que si no habláramos de ella no existe, como también la vejez, también estas cosas dolorosas que nos ha enseñado la sociedad. En realidad, si recordamos a los tiempos pasados, las personas adultas o los viejos, por decirlo tal cual, eran los sabios, eran a quienes nos acercábamos. Ha cambiado la cultura y hemos alejado. ¿Cómo le hago para no verme como grande? Y yo creo que es algo que tenemos que trabajar, que reconocer. Va a llegar y hoy yo no tengo la menor duda que es un privilegio. ¿Qué estamos haciendo hoy a los 50 años para adelante? Bien, adelante, yo tengo 60 y algo. Este año llego al quinto piso, lo que me emociona muchísimo. Bienvenida. Siento que es un regalo, ¿sabes? O sea, y estamos siempre buscando esta fiesta de los 50 y este reconocimiento. ¿Y por qué no los 39? ¿Por qué no los 53? En los relojes es algo tan terrenal y tan de humanos que le queremos poner calendario a todo, tiempo a todo. ¿Cuánto tiempo? Y aquí creo que estamos el tiempo que tenemos que estar, porque además hablabas, porque nos da miedo hablar de la muerte, porque duele, pero no duele la muerte. Morir no duele, Ileana. Muere la ausencia, duele las ausencias. Las ausencias son el gran ingrediente del dolor, por el apego, por nuestras necesidades, porque el ser humano está hecho, o su mente lo pone en lo fácil, lo que no duela, lo que se sienta bien. Por eso nos cuesta tanto trabajo crear hábitos que nos requieran de un esfuerzo adicional. Si hay algo que yo escucho en el duelo no es fácil. No, no lo es. Pero tampoco nada. Tú pregúntale, no podemos, pero un bebé, el esfuerzo que hizo para nacer. Yo no creo que sea fácil, no nace riéndose, nace llorando. Así es. Es un cambio de vida, es un cambio de realidad donde estaba seguro, donde recibía alimento, donde recibía ese apapacho, esa seguridad. Somos seres seguros. Queremos la seguridad y nada, yo te aseguro que tu día de hoy no tiene nada que ver con tu día de ayer. Y esta creencia de certidumbre es la que nos complica el duelo. El duelo es natural y perder duele. ¿Qué son las creencias y los pensamientos alrededor? Lo que yo creo y aprendí de la muerte. Te puedo decir que justamente en casas donde se habla de la muerte como sobremesa, cuando papá dice, si yo muero voy a estar tranquilo, no tengo miedo, ahí están las cosas en este folder, no quiere decir que no lloren mi ausencia. Claro. Pero que se hable. Y esos duelos son mucho menos complejos. No quiero decir menos dolorosos porque la ausencia, y lo voy a repetir mucho, duele. Esa silla vacía, esos espacios, esa llamada que no llega, eso duele. Pero no es la muerte, porque morir no duele. Me encanta eso. No es la muerte, no es lo que duele, es la ausencia. Es una frase, como decir para Twitter. Y dime algo, me acabas de decir que una de las cosas es hablar de ello, es un poco prepararnos, hacerlo más cotidiano, más ordinario, darle menos drama, ¿no? Pero, ¿qué consejo nos podrías dar a nosotros para sobrellevar mejor las pérdidas en todos los sentidos, incluido la muerte? Toda pérdida se sobrelleva o se transita sintiendo. ¿Qué siento? ¿Por qué lo siento? ¿Y qué hago con lo que siento? Estamos desarmados, Ileana, ante recursos y herramientas para sentir y además es un proceso muy solitario. Hoy que abres este espacio, reconocer que hay pérdidas y dolores llegando a esta mitad de la vida, algunos antes, algunos después, no sabemos cuándo porque no hay un exacto, pero a este lugar, es transitar. Me choca decir darte permiso, pero así lo entiendo hoy. Darte permiso de sentir lo que tienes que sentir. No te juzgues. Yo siempre digo, ponte la gorra de explorador y quítatela de juez. Si yo me quejo de esta arruga, está bien, es natural, no me hubiera gustado tenerla porque estoy acostumbrada o quería mi cara como la tenía antes.
y aunque me resista no la voy a tener, porque las manos van a hablar, el cuello va a hablar, mi experiencia y mi inteligencia emocional o mi madurez emocional lo va a decir. Saber qué es lo que me duele, si lo que no hice, si lo que me faltó por hacer. Y entonces vamos ordenando. El duelo es un desorden emocional. Tengo miedo, tengo enojo, tengo culpa, tengo tristeza, que bueno, el duelo se llama depresión e ira. La negociación con el pasado es lo que nos puede estancar. ¿Qué es lo que decíamos? Si yo no elaboro mis duelos, si yo no los reconozco, voy a estar en constante resistencia a lo que siento y a lo que está pasando en esta nueva realidad. Y no se trata del positivo de échale ganas, el echarle ganismo no se usa en duelo. Es un proceso muy solitario porque es tuyo. Y es de sentir, es de darte permiso, y la palabra lo vuelvo a repetir porque es que, aunque yo sé que se usa mucho y está muy estereotipado, uno es la primera persona que no se da permiso, no se permite. Permítete sentir, porque es la única manera de sanar. Es correcto, porque revisas tu historia. Sí, y eso me hace recordar también que hay unas etapas que están ya muy identificadas sobre el duelo. Me gustaría que las compartieras aquí rápidamente. Claro, son las etapas de Elizabeth Kubler-Ross, que es parte de su legado, además de todo lo que ella estudió y trabajó. La primera etapa es la negación. ¿Qué encontramos ahí? Resistencia. No aceptación. No, esto no pasó, esto no puede estar pasando, no me puede estar doliendo el brazo, no me puede estar doliendo la rodilla, yo no quería, esto no pasó. A mí no me afecta que esté sin trabajo, no me afecta. Sí, o no me pudieron haber corrido, esto no pasó, esto no lo puedo resolver. No me afecta que yo ahora sea un jubilado, estoy feliz. Y a lo mejor, no, tú no estás nada feliz. No sabes qué hacer con tu tiempo, y entonces no lo aceptas. Exacto. Y entonces estás en constante resistencia. Ahora, la negación, Ileana, es un mecanismo de defensa natural. Es saludable. No podemos reconocer todo lo que viene y todo lo que estamos sintiendo de golpe. Por ejemplo, a mí me gusta compartir estos episodios de una mala noticia, esta llamada en la noche, un accidente. De pronto la negación es lo que nos hace resolver, ¿no? Hay personas que en rituales funerarios las vemos actuando como si nada hubiera pasado, que resolvieron, que le hablaron a los familiares, que compraron las flores, que tú dices, parece que no le importó, está perfecta, y además van y se lo dicen, estás tan bien que parecería que eso es lo correcto, pero en realidad es ese mecanismo de defensa natural que no nos deja afrontar todo el dolor de pronto. Digamos que es el administrador del dolor. La negación en cierto nivel es saludable. No puedo aceptarlo todo de pronto, es un proceso que tengo que reconocer. La ira, que no es enojo, yo no quería perderlo, yo no quería que esto pasara, me da ira. Y no siempre reconocemos hacia quién o hacia qué circunstancia. Un duelo no elaborado por llegar a nuestra edad, pues me quedo enojada. Es esta persona que la ves de esto no quería que pasara, no quería llegar como llegué, no quiero que pase lo que creo que va a pasar, y entonces me enojo pero con el de enfrente. Pero alguien un día me decía, odio las etiquetas de la ropa. Y yo, como antes usabas etiquetas sin ropa, no, pero ahora las siento. Y entonces un día ya no puedo más del enojo con las etiquetas, todas las camisas y toda su ropa quedó sin etiqueta. Pero estamos hipersensibles, estamos molestos, no queríamos esta realidad. Y es como estos niños cuando hacen un berrinche que no puedes negociar, pues así nos ponemos en ese lugar de ira. La negociación, que esta es voltear al pasado, que pude haber hecho diferente, y esta es una importante en esta etapa. ¿Qué hice, qué no hice, por qué me pasó, por qué no me pasó, qué tuve que haber dicho diferente? Y aquí este tránsito nos deja reconocer que lo que hice fue lo mejor que pude, con las herramientas que tenía en ese momento. No venimos con un manual de instrucciones, venimos a conocer la vida, venimos a explorarla, pero ni manual de instrucciones ni póliza de garantía. Yo ya lo busqué por todos lados y nadie lo traemos. Por lo tanto, nos vamos a equivocar. Y la depresión, Ileana, en términos tanatológicos, en el duelo se reconoce como depresión
aunque no es lo mismo que la depresión clínica. Cuando hay una depresión previa, hay que estar atentos porque sí se puede activar o se puede crecer. Pero la depresión por duelo hay una razón. Por eso digo que el dolor sana dolor. Algo me duele. Si yo no me doy este permiso para sentir y transitar mis emociones, mis etapas, claramente esta se pueden instalar. Incluso la negación. He atendido y acompañado personas con negación de 20 años. Es que no lo creo todavía que haya pasado. No quiero que haya pasado. ¡Wow! Esa va a ser mi pregunta, ¿cuál es el término de tiempo? Pero imagínate, si solamente en la negación se puede pasar 20 años, wow, o sea, imagínate, ¿no? Imagínate qué doloroso, ¿no? Y no habernos dado cuenta es esta parte de no habernos dejado sentir. Estoy enojado porque tengo una razón. Bueno, tengo ira. Estoy negociando con el pasado porque me duele o hay algunas cosas del presente. Y esto es la elaboración del duelo, la depresión. Hay una razón. Algo me está doliendo y tengo derecho de doler. El duelo es lo que te dice. Duele, revísalo, transítalo, llóralo, enójate, pero con recursos. Busca darle sentido a estas emociones o más bien gestionarlas hasta llegar a la aceptación. Acéptalo, así pasó. Sí, es correcto, pero necesito transitar mi duelo, necesito reconocer que me duele, si era esa ilusión, ese proyecto, esa pelea con esa amiga que no recuperé, es todo lo que fui perdiendo en el camino. Y la aceptación no es doblarte de brazos y decir, bueno, pues ya llegué aquí así y de esta manera. Esa es resignación. Ya me resigné y a mí me gusta llamarlo el ya ni modismo. Ni modo, así pasó y ni modo. Y la idea no es esa. Exacto. Es muy diferente aceptar que resignarse, totalmente. Totalmente. Porque en la resignación no hay aceptación. No, porque cruzo los brazos ante lo que pasa, ante lo que sucede. Y esta nos trae pérdidas o las pérdidas necesarias, que son las etapas naturales de la vida, son necesarias. Las necesitamos para evolucionar, crecer, madurar, aprender, ser resilientes. Lo que decías, reconocer el desapego, las circunstancias. Llegamos aquí no de un día para otro. Este es el camino que nos trae a este lugar, que creo yo que es maravilloso poderlo reconocer. Muchas veces, te digo, la aceptación no es autorizar lo que pasa, porque las pérdidas duelen, y yo creo que es difícil agradecer la pérdida de un ser querido, un divorcio doloroso, una migración donde dejas a toda tu familia. El hecho no es lo que hay que agradecer. Hay que agradecer que existió y quién soy y en quién me convertí. Yo digo, ¿quién soy hoy? ¿Qué hizo por mí? No la pérdida en sí, sino justamente lo que yo hice con ese duelo. El crecer. Yo digo, con un clamato en la playa, en el camastro, nadie se mueve. Así es. Cuando estás en una situación incómoda, en una silla chueca, con un zapato que te aprieta, lo quieres resolver. Pero quisiéramos aprender sentados con un clamato en la playa, sentados, y de ahí no hay nadie que te mueva. Es parte de nuestra cultura occidental, porque la cultura oriental, bueno, Khalil Gibran en El Profeta lo dijo mucho, no hay risa sin llanto, no hay alegría sin tristeza, no hay día sin noche, y es la única forma de nosotros poder sentir, porque si no, no sintiéramos. Porque si tú estás en un estado estable, no sientes. Y estamos aquí para sentir. Y nada mejor que sentir la segunda mitad de la vida porque estamos vivos, viviendo. Y aquí estamos, y esto no se acaba hasta que se acaba. Es esta sensación. Me acerco a, en realidad, y te lo quiero decir, no hay una ley de vida, Ileana. Siempre estamos cerca de la muerte, porque no es la enemiga de la vida. No hay edad para que suceda. Si seguimos creyendo que el crecimiento nos acerca a la muerte, en realidad estamos luchando contra un hecho natural. Es como si lucháramos con la noche. No quiero que anochezca. ¿Y qué vamos a hacer? No quiero morir.
¿Y qué vas a hacer? Y el mensaje de la tanatología, porque claramente es la disciplina, lo dije muy al principio, pero es la ciencia que estudia a la vida, que incluye a la muerte. Vamos muriendo en las etapas, van etapas, relaciones que mueren, trabajos que mueren, edades, circunstancias, ciclos que se cierran. Y es esto, porque yo con alguien que muere puedo acompañarlo hasta su último momento y tengo el privilegio y es algo que me parece que me gusta y que respeto mucho en mi trabajo, pero claramente después de morir ya no podemos hacer mucho. Ya le tocará en su nueva conciencia o en el lugar donde toque, que yo no tengo alcance. Nos toca aquí. La gran tarea de vida es ser, no hacer. Estamos haciendo un montón de cosas, el ruido afuera es muy grande. ¿Quién tienes que ser a los 50, a los 60? Yo te pregunto, ¿quién quieres ser? Ser lo que se es. Así es. Ya casi finalizando este programa, Paola, que de verdad que he disfrutado muchísimo y espero que todas las personas que nos escuchen y nos ven lo hayan disfrutado y lo estén disfrutando tanto como lo estoy disfrutando yo. Me gustaría que nos comentaras un poco cómo llegaste tú a este mundo de la tanatología. Y tú sabes que la primera vez que escuché esa palabra fue en México. México no, pero una amiga mexicana que era tanatóloga o es tanatóloga. Y ella, bueno, me contó que era el acompañar a la persona que está en un proceso ya de morir, pues. Y también de acompañar a las personas que están con él, con la otra persona. Me pareció súper interesante y ella me comentó la razón, porque yo le hice esa misma pregunta. ¿Por qué tú llegaste a este camino? Ahora te la pregunto a ti, Paola. Un placer y es una historia que además comparto con mucho gusto. Yo me crié con mis abuelos empiezan este proceso de ser siempre ancla, empiezan el proceso de envejecer. Es lo que me trae aquí, porque entonces yo decía, ellos se mueren y yo no sé qué hago. Siempre lo digo, llegué buscando una vacuna para el dolor. Me daba pavor. Yo decía, a mí que no me toque, esto no quiero, esto no me va a pasar a mí, ¿cómo hago para que no duela? Y la sorpresa fue, Eliana, que no existe vacuna para el dolor. Muchas veces me dicen, prepárame para la ausencia de mamá, pero está ausente, no. Entonces disfrútala, disfrútala. Estamos en de no quiero que me duela. Y llegué por eso, por ese favor, hice un curso en casa con 6 amigas, terminó y después Gaby Pérez Islas hizo un diplomado. Yo me quedé 3 años, pero en realidad llego por un proceso personal, queriendo sanar mis heridas, mis duelos, bueno, más bien queriendo evitar el dolor y cuando me doy cuenta que tenía un montón de duelos no elaborados, activos y que eran los que guiaban muchas de mis decisiones y mis acciones, dije, esto no me lo puedo quedar yo sola, hay que doler. Y es cuando empiezo también, a partir de ese diplomado de 3 años, a profesionalizarme, a compartirlo, a crear una cultura sana del duelo, que creo que es esto. No es para que te vacunes. Sin duda la tanatología te deja vivir las pérdidas sin sufrimiento, no sin dolor, que son 2 circunstancias totalmente distintas. El sufrimiento es psicológico, es lo que creo de, y el dolor es lo que siento de. Entonces, bueno, pues eso fue lo que me trajo aquí, un proceso personal al cual agradezco y yo siempre se lo brindo a mis abuelos, que claramente, bueno, pues murieron mientras yo ya estaba en esto, pero se vive desde otro lugar, sin miedo, reconociendo la naturaleza de la vida y reconociendo a la vida como es. No hay otra. Paola, ya estamos terminando este live, este podcast. Yo estoy agradecidísima y te voy a confesar algo. Cuando uno habla, pronuncia la palabra pérdida, uno, no se le da como un escalofrío por dentro, lo reconozco. Y así comenzamos este live, hablando de las pérdidas, pero salgo hablando de la vida, del vivir, del ser, del sentir. Entonces no puedo más que agradecerte inmensamente por haber aceptado mi invitación aquí a participar a 50 y pa'lante, porque la idea de este podcast es no dejar que la edad nos detenga, para vivir, para sentir,
para hacer. Mil gracias y mil gracias a todos. Gracias a ti, Ileana, y gracias a todos. Un abrazo grande al corazón y a vivir. A vivir. Y a sentir. Y a hacer. Y a hacer, exacto.